Damos paso a la segunda sesión plenaria. En camino hacia la seguridad energética regional, mecanismos innovadores para promover la inversión. Y le pedimos que nos acompañen en el escenario a los señores Stella Guillén, presidenta del directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo en Paraguay, el señor José Alberto Garzón, presidente en ejercicio del Banco de Comercio Exterior de Colombia, también el señor Anderson Caputo, jefe de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID. También el señor Jan Blum, jefe de División Financiamiento Sostenible y Energía de KfW, Banco de Desarrollo de Alemania. También el señor Francisco José Fortuny, Senior Investment Officer del Asian Infrastructure Investment Bank. Y también Ariel Zavala, gerente general del Banco de Desarrollo Productivo de Bolivia, quien estará moderando esta sesión. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días a todos nuestros excelentes panelistas. Como ya lo ha mencionado, nuestra plenaria es En camino hacia la seguridad energética regional, mecanismos innovadores para promover la inversión. Voy a dar una pequeña introducción y lógicamente vamos a darle la palabra a nuestros panelistas con ciertas preguntas disparadoras para que ellos nos puedan explicar lo que está haciendo la banca de desarrollo, pero en términos de seguridad energética, América Latina enfrenta desafíos significativos agravados por las crisis globales, los cambios climáticos y fluctuaciones económicas que aseguran un acceso confiable y sostenible a recursos energéticos. Es crucial para el desarrollo y la estabilidad de la región. Aunque se han logrado avances en energías renovables, la región sigue dependiendo de combustibles fósiles. Según unos datos de la Organización Latinoamericana de Energía, la matriz de consumo final en América Latina está principalmente compuesta por un 62% en combustibles fósiles, lo que hace vulnerable las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo, los riesgos ambientales y la inseguridad geopolítica. América Latina tiene un gran potencial en energías renovables, especialmente hidroeléctrica, solar, eólica. Algunos países ya están liderando esta integración en fuentes energéticas en sus matrices, pero para lograr una verdadera seguridad energética es esencial ampliar y diversificar estas capacidades en toda la región. Esto requiere de inversiones significativas en infraestructura, la modernización de redes de distribución, el almacenamiento de la energía y desarrollo de tecnologías de transición, además de la voluntad política para una mayor integración energética regional. Entonces, cabe explorar desde la perspectiva de los bancos de desarrollo, donde nuestros prestigiosos panelistas nos van a comentar esta importante temática. Así que vamos a empezar con Stella. Stella, ¿cuáles son los desafíos de Paraguay como país con energía 100% renovable? Si nos podrías comentar cuáles son los mecanismos financieros implementados o desarrollados por la AFD como banca de segundo piso para promover la inversión con eficiencia energética. Adelante, Stella. Muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias al IDE por la invitación a compartir la experiencia de Paraguay y a los anfitriones por recibirnos tan cálidamente en este país tan lindo. Bueno, realmente, como todos sabrán, Paraguay ha sido reconocido mundialmente como uno de los países con energía limpia, renovable y abundante. Entonces, digamos que estamos en una posición relativamente, vamos a decir que como ejemplo dentro de la región, y al tener energía renovable abundante que todavía sobrepasa la demanda, nosotros nos constituimos también dentro de la región como oferentes de energía y, por supuesto, un agente importante en lo que es seguridad energética regional. Pero, sin embargo, no obstante de tener una abundancia en energía limpia y renovable, también enfrentamos muchos desafíos. La abundancia también a veces es un desafío, sobre todo para impulsar el financiamiento, y de eso quiero hablar hoy.
Realmente en el país, si bien tenemos esa abundancia en energía eléctrica, todavía nuestra matriz, sobre todo del área industrial, utiliza biomasa en un 85%. Si bien la biomasa forma parte de una matriz sostenible, siempre y cuando el uso sea, digamos, racional y que no genere un impacto en el medio ambiente. Nuestra mayor dependencia de los combustibles fósiles está en el área de transporte. Y en ese sentido, nuestros desafíos, diría yo, que ya lo mencionó muy bien nuestro moderador, son acompañar esos sectores hacia una transición, efectivamente hacia aquellos que puedan hacia una transición energética. Estamos impulsando la electromovilidad con mucha fuerza y en el sector industrial también estamos impulsando el uso de electricidad. Sin embargo, hemos hecho estudios que han demostrado que hay sectores cuya transición va a ser mucho más lenta. Y en ese sentido, aquellos sectores cuya transición va a ser más lenta, debemos acompañar en la incorporación de energía que sea mucho más eficiente, sobre todo en el uso de calor en el sector industrial. Ahí estamos trabajando muy fuerte hace muchos años con el BID y con el Fondo Verde para el Clima en la primera línea de eficiencia energética en el país, que está dando ya buenos resultados. Sin embargo, en términos de financiamiento, por eso decía al principio, la abundancia a veces es un problema, porque realmente en nuestro país la energía eléctrica es muy barata. Y cuando tratamos de impulsar desde el sector financiero la incorporación de nuevas tecnologías que aún siguen siendo caras relativamente, entonces el desafío es aún mayor. Debemos ser más imaginativos en cuanto a lo que van a ser las soluciones financieras para poder generar ese incentivo a que el sector incorpore tecnología más eficiente. Bueno, ahí, como mencionaba, estamos trabajando con el BID. En el área de movilidad tenemos un proyecto que tiene 3 componentes básicamente, una línea de financiamiento, pero también un fondo de garantía, porque en mi país, como en muchos países de Latinoamérica, el sector transporte ha tenido, digamos que problemas en términos de financiamiento en determinados momentos. Entonces, el fondo de garantía es un elemento que baja el riesgo del sector financiero y permite la inclusión financiera de estos sectores que todavía son considerados altamente riesgosos. Y por el otro lado, para incentivar un poco el retiro de los móviles a combustión, estamos pensando en un fondo de subsidio para chatarrización. Entonces, como una combinación. Y por supuesto, no es menor decir que si bien es cierto todavía la energía sigue siendo abundante, también ya tiene un tiempo límite. Entonces estamos trabajando ya en lo macro, en fuertes inversiones con mejoras en la infraestructura, tanto de transmisión como de distribución. Entonces estamos un poco por ahí en Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Y es importante esta transición que tenemos que tener hacia energías limpias y claro, el sector transporte, así como tu país y en Bolivia y en otros países de América Latina, es una complejidad y obviamente tenemos que tener estos mecanismos innovadores para llegar a tener una transición energética limpia e importante. Voy a pasar a nuestro colega José Alberto Garzón de Bancoldex. Le voy a hacer las siguientes preguntas disparadoras. ¿Cómo pueden facilitar la transición de América Latina hacia una matriz energética más diversificada y menos dependiente de los combustibles fósiles? ¿Cómo pueden colaborar los gobiernos y el sector privado para fomentar la inversión en energías renovables? Adelante, José Alberto. Muy buenos días para todos. Ariel, muchas gracias. Un saludo muy especial y el agradecimiento al IDE por esta invitación. Como lo decías, también un saludo para los anfitriones, un lindo país y una gran bienvenida. Y un saludo también para mis colegas de panel. Sí, tal vez la primera
acotación que quiero hacer es la visión de Bancoldex como Banco de Desarrollo Empresarial. Porque creemos firmemente que los empresarios, las empresas, tienen una responsabilidad muy relevante en lo que tiene que ver con la transición energética. Y esa es la visión que Bancoldex, dentro de ese ámbito, dentro de su objeto, pues ha venido desarrollando. Efectivamente estamos viendo una situación o un contexto en el cual se hace imperativo hacer una transición energética. Dependencia de combustibles fósiles importados, la volatilidad de los precios, la inflación, las altas tasas de interés que hay en general en el mercado, pues afectan el mercado energético y afectan también los precios. Y nos van generando una dependencia de esos combustibles fósiles. Y claramente también Latinoamérica pues tiene una ventaja por sus condiciones naturales, una ventaja de poder gozar de una matriz energética que sea mucho más limpia. Y eso se debe a las condiciones naturales, a que somos así. Entonces, un poco cuando miramos algunos análisis, en especial de la Agencia Internacional de Energía, ya comienzan a haber algunos aspectos que nos llaman la atención. Lo primero que hay que resaltar ahí es que se está observando la necesidad de incrementar dramáticamente la inversión anual que se hace en todo lo relacionado con transición energética frente a la última década en nuestros países. Y ese incremento, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, es un incremento cercano a los 150 billones de dólares. Entonces ese es un gran desafío que tenemos que entender, y es ver de dónde van a salir esos 150 billones de dólares o la cifra que sea, porque naturalmente en la medida en que haya nuevas tecnologías, pues vamos a encontrar mayores necesidades de inversión. El otro aspecto que creo que también es muy importante tener en cuenta es para dónde vamos o qué podemos hacer los bancos de desarrollo en ese sentido. Y ahí debemos iniciar por pensar que en los bancos de desarrollo tenemos una capacidad de anticiparnos a los vacíos de mercado. Tenemos la posibilidad de acceder a informes, a análisis, a hacer nuestros propios análisis. Tenemos capacidad humana que está instalada dentro de las organizaciones. Tenemos también una amplia red de intermediarios y de aliados que pueden ayudarnos. En el caso de Bancoldex tenemos más de 85 entidades entre bancos, entidades microfinancieras, que son canal de nuestros recursos, de manera que gozamos de una capilaridad que puede hacer que lleguemos a los empresarios en este sentido. Pero además de todo, tenemos la posibilidad de acceder a mercados financieros en buenas condiciones y asistencia técnica también, que muchos de ustedes, muchas de las entidades que ustedes representan, pues ha llegado a instituciones como la nuestra. Entonces, ese creo que es también un elemento fundamental para poder tener en cuenta. Y también alrededor de eso hay un vacío de mercado plenamente identificado. Hace algunas semanas, eso es algo muy reciente, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia publicó una hoja de ruta para la transición energética justa. En esa guía o en esa hoja de ruta, además de hacer un diagnóstico creo que muy completo acerca de la evolución del país en ese proceso, a partir del índice de transición energética que publica anualmente el Foro Económico Mundial, pues se observan algunos mejoramientos
Hemos pasado del puesto 39 al puesto 35 en el último año, donde hay mejoramientos derivados de la política pública, pero también de las acciones que las empresas y las personas hemos venido logrando. Hay unos desafíos enormes. Ese índice revisa aspectos tales como la regulación, el compromiso político, la infraestructura, también el capital humano y la educación, pero hay unos desafíos muy grandes, particularmente en lo que tiene que ver con Colombia, en lo relacionado con finanzas e inversiones para la transición energética justa y la innovación. Eso también muestra algunas situaciones que caracterizan el proceso de transición energética, por lo menos en nuestro país. Infortunadamente, cerca del 0.3% de los vehículos que circulan en Colombia son eléctricos, cuando en promedio en países como Chile, que tienen un avance en eso, puede estar cercano al 3%. Simplemente esas cifras para que ustedes se hagan una idea de la brecha que uno se tiene. Hay 4 millones de personas que todavía no tienen energía eléctrica. Pueden haber también 1.6 millones de hogares que todavía cocinan con leña, con todo el efecto ambiental y de salud pública que eso tiene. Entonces, tenemos que avanzar. Ese mismo informe muestra también que si uno incorpora en una etapa preliminar el avance hacia la transición energética, particularmente en la industria y en el transporte, anualmente podría haber ahorros cercanos a los 1.500 millones de dólares. Entonces, la transición energética también involucra un beneficio económico para las empresas, un beneficio económico para el país. No es únicamente un discurso relacionado con cómo hacemos para adaptarnos al cambio climático, cómo mitigamos el cambio climático, cómo adoptamos energías renovables o cómo adoptamos la economía circular. En Bancoldex, y ya para atarlo tal vez a la segunda pregunta que hacía Ariel, hemos venido trabajando deliberadamente en los últimos años en plantear toda una estrategia de sostenibilidad. Y esa estrategia de sostenibilidad no está ligada únicamente a la ecoeficiencia, es una parte de esa estrategia, lo que hacemos nosotros como generadores de gases de efecto invernadero. Es una parte de esa estrategia el gobierno corporativo, es una parte de esa estrategia las políticas de diversidad, equidad e inclusión, y todo ello sustentado en los sistemas de administración de riesgos sociales y ambientales. Pero quizás uno de los componentes más relevantes, porque está atado a la misionalidad de Bancoldex como Banco de Desarrollo Empresarial, son las finanzas verdes. En los últimos 10 años, Bancoldex ha desembolsado cerca de 475 millones de dólares en líneas verdes. Y de esos 475 millones de dólares, cerca del 59% se ha destinado a eficiencia energética y energías renovables. Para tener un orden de magnitud, en el año 2024 desembolsamos cerca de 45 millones de dólares, también con esa misma composición. Y teniendo en cuenta que nuestro tejido empresarial está ampliamente dominado por las micro, pequeñas y medianas empresas, eso también se ve reflejado en esos proyectos en los cuales estamos colocando el fondeo. Ese dato no es menor, porque si bien es cierto, es un monto que es importante, tenemos que ir avanzando a proveerle recursos a los empresarios para poder llevarlos a cumplir con esa finalidad. Y ahí viene un poco donde está el balance, donde está el equilibrio, donde está cómo se junta lo público con lo privado. Recientemente, hace no más de un mes, hicimos el lanzamiento de un programa de crédito que hemos denominado Energía Solar Reactiva. Y ese programa de crédito
nació con el entendimiento de poder acompañar el esfuerzo de los empresarios en avanzar hacia una transición energética justa. E identificamos unos recursos que son del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura, el FONDES. Son recursos públicos, son recursos que son administrados por una entidad que hace parte del mismo holding financiero del Estado, el Grupo Bicentenario, son administrados por la Financiera de Desarrollo Nacional. Y Bancoldex pensó en ese momento, podemos utilizar esos recursos, juntarlos con esa capacidad técnica que tenemos para el diseño de productos de crédito, acompañarlos con una adecuada política de garantías e irrigarlos a través de esos aliados financieros en una buena parte y en otra a través de una ventanilla de crédito directo y leasing que tenemos orientada hacia las empresas, créditos corporativos y crédito y leasing para pequeña y mediana empresa. ¿Cómo se hizo eso desde el lado del pasivo? En el lado del pasivo aprovechamos un instrumento de captación tradicional que tenemos los bancos, que son los certificados de depósito, los depósitos a término, y lo que hicimos fue recibir esos recursos del fondo con un plazo que calzara apropiadamente con el programa de crédito que nosotros queríamos tener a disposición de los empresarios. Es un plazo de 1 año, o sea, es un plazo de 10 años. Entonces calzamos ese plazo de 10 años de la captación con el plazo de 10 años de la colocación del crédito. ¿Orientado a qué? Orientado a tener un programa de crédito que es un programa realmente muy importante, donde tenemos un programa de cerca de 75 millones de dólares orientado a este propósito, donde ya sacamos la primera fase, que es por 22.5 millones de dólares, y está orientado a la estructuración e implementación de paneles solares, energía solar fotovoltaica, para implementar en todas las empresas en el país. El plazo del programa de crédito, como les decía, es de hasta 10 años. Tiene periodos de gracia, tiene unas tasas de interés que son muy apropiadas para acompañar todo ese proceso. Beneficios hay bastantes. Y Ariel me perdonará, es que creo que me estoy tomando un poco más de tiempo, pero ya casi voy a concluir. Pero hay beneficios muy importantes para las empresas. La reducción en el costo de energía. Nosotros no podemos hablar de crecimiento económico si no hay desarrollo empresarial. Y el desarrollo empresarial pasa por tener una adecuada productividad y una adecuada competitividad. Y uno no puede ser productivo o no puede ser tan productivo como lo quisiera con altos costos de energía. Eso por un lado. Evidentemente el beneficio que tiene adoptar adecuadas prácticas de ASG, pero también hay beneficios fiscales. En Colombia este tipo de inversión está exenta del impuesto al valor agregado, que es del 19%. Se puede incluso depreciar dentro de un corto plazo esa inversión. Estos paneles solares tienen una vida útil de cerca de 30 años. Entonces imagínense ustedes las décadas en las cuales las empresas pueden utilizar esa tecnología. Y evidentemente también tiene una reducción significativa en lo que tiene que ver con el impuesto de renta corporativo durante los 5 primeros años. Entonces hay beneficios importantes para las empresas. Desafíos, porque siempre habrá desafíos y ahí en los bancos de desarrollo tenemos un espacio relevante que debemos aprovechar. La estructuración de proyectos. Hay dificultades, hay lentitud para la estructuración de proyectos, falta la generación de capacidades. Hay nuevas tecnologías también que se pueden implementar, el hidrógeno verde, incluso la misma geotermia, pero son tecnologías que implican costos mayores, procesos en los cuales hay que hacer pilotaje, hay que entender esas nuevas tecnologías. Y finalmente, dentro de los desafíos, también hacer entender
no solo a las áreas de riesgo. Yo creo que las áreas de riesgo de los bancos, de las entidades financieras han venido entendiendo esa nueva dinámica y la necesidad que tienen de adoptar nuevas metodologías de análisis, sino también a aquellas instancias al interior de las organizaciones que toman las decisiones, porque todavía sigue existiendo esa percepción de que ahí no necesariamente hay beneficios o son incuantificables. Entonces también hay que trabajar sobre eso. Entonces la propuesta donde los bancos de desarrollo nos juntamos con lo público es en aprovechar esas capacidades, diseñar productos especiales, segmentados para los tipos de empresa, donde uno pueda tener buenos resultados en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y también en la generación de oportunidades. Volviendo a energía solar, se reactiva la línea de crédito de los paneles. ¿Qué es lo que vamos a ver en esa dinámica? Los proyectos grandes van a ir tomando tracción, van a tomar un poco más de tiempo. Pero acompañando esa hoja de ruta del Ministerio de Minas y Energía, donde se pide que haya una mayor aproximación de la empresa pequeña, de la empresa mediana, de la microempresa, donde haya cercanía en las regiones a tener proyectos de generación de energía a través de fuentes renovables. Ya tenemos unos desembolsos que son no mayores a $50.000 para financiar 40, 50 paneles solares para microempresas en distintas regiones del país. Entonces, creo que la misión se está haciendo, hay mucho que hacer por delante, hay que trabajar mucho en innovación, hay que apalancar mucho más recursos, hay que generar más capacidades y hay que estructurar más proyectos. Excelente, muchísimas gracias, José Alberto. Me quedo con la parte importante de anticiparse a los mercados y a estos vacíos de mercado para ser agentes de cambio como bancos de desarrollo y articularse no solamente con el sector privado, sino también con el sector público para lograr estos productos financieros adecuados, pensar en finanzas sostenibles hacia el microempresario para que pueda tener productos ecoeficientes que obviamente no generen más costos, sino más bien sean más efectivos. Muchísimas gracias. Voy a pasar a nuestro siguiente panelista, a mi amigo y colega Anderson Caputo del Banco Interamericano de Desarrollo, para hacerle las siguientes consultas. ¿De qué manera pueden contribuir a la integración energética regional para optimizar el uso de recursos renovables en América Latina? ¿Cómo pueden impulsar la innovación en tecnologías de transición energética? Adelante, Anderson. Muchas gracias, Ariel. Un gran placer estar acá. Buenos días a todos. Muchas gracias a Lide y a Bagrícola por la invitación. Un gran placer estar en este país, regresando acá. Una de las cuestiones principales que tenemos acá es realmente la movilización de capital privado, ¿no? Todos lo sabemos que las restricciones fiscales de los países en la región para estructurar proyectos, ¿no?, energéticos, y hay entonces la necesidad de promover las asociaciones público-privadas, pero hay mucho lo que es a ser hecho en esta parte, ¿no? Desde el BID nosotros miramos 3 ejes principales, ¿no? El primero es que hay una necesidad muy importante de asistencia técnica y fortalecimiento institucional, porque si no tiene este fortalecimiento institucional, no va a movilizar, no vamos a lograr movilizar el capital privado, ¿no? Entonces, lo que hacemos en el BID, apoyando gobiernos nacionales, subnacionales, así como entidades estructuradoras, en la creación de, primero, marcos regulatorios que incentiven la inversión en energías renovables, pero también desarrollando programas de fortalecimiento, de formación y fortalecimiento de capacidades, ¿no? El segundo eje es la parte que hacemos como banco, ¿no? Todo el acceso al financiamiento, cómo podemos ayudar, sea los países o bancos de desarrollo, ¿no? Por la parte del BID, una parte muy importante son los préstamos basados en políticas, porque ahí no solo podemos promover, ¿no?, hacer el financiamiento, pero también trabajar
não, em respaldar reformas sectoriais e institucionais em energia. Não? Pero é muito importante, é crescente, e o centro para este tipo de evento de ALIDE é a participação que temos não, com as bancas de desenvolvimento nacionais. Não? Porque aí podemos criar este alinhamento de bancos multilaterais, não? E se falou aqui da parte de como é importante os bancos nacionais em termos de capilaridade que podem alcançar, não? Então, este é trabalho na linha de trabalho que estamos crescendo muito, não? Trabalhando com bancos nacionais. E uma outra forma de mobilizar financiamento é também ajudando, não, a países e outros emissores, bancos de desenvolvimento, a acessar o mercado de capitais, não, via bônus verdes e aí a poder fazer inversões em programas de energia limpa. Pero dos aspectos que estamos tentando trabalhar mais e mais, uma prioridade é a provisão de garantias. E aqui tenho também exemplo claro, não concreto para mencionar. Pero creemos que desenhar e prover garantias de risco creditício dirigidas a governos nacionais, subnacionais, entidades públicas, é essencial neste objetivo que mencionei de mobilizar o capital privado. Não? E exemplo que temos, nós estamos trabalhando atualmente em processo de negociação com o governo de Equador de uma garantia de 12 projetos de energia renovável e não convencional. Não? E a história cá é que em 2021 o governo atualizou o Plan Maestro de Energia com o objetivo de expandir e diversificar o setor energético, incluindo 1.440 megawatts de capacidade de generação com energias renováveis não convencionais. Não? E, à la fecha, Equador já realizou 3 subastas, adjudicando total de 845 megawatts em projetos de energia solar, eólica e hidrelétrica. Não? Pero o que é a garantia que estamos promovendo e desenhando? Não? O BID está estruturando uma garantia de inversões, de inversão por 77 milhões, que vai respaldar contratos de compra de energia, as PPAs, não? Entre generadores privados e empresas distribuidoras públicas. Não, a garantia la chamamos de FASTER, que significa Facilidade de Apoio Sostenível para a Transição de Energia Renovável, e esta garantia cubre hasta 5 meses de pagos atrasados a los generadores, em caso de que as distribuidoras não paguem, e o governo também não pode assumir o compromisso. Não? Qual é o resultado? Não? Falávamos da mobilização de capital privado, é que com isto, esta garantia busca mobilizar hasta $1.000 milhões em inversão privada. Não? Isto representa em Equador a primeira vez que Equador atrairá financiamento internacional a grande escala para projetos de energias renováveis, e porque assim estamos reduzindo o risco de impago e facilitando o acesso ao financiamento privado. Não? Pero isso é parte de uma estratégia muito mais ampla no BID, em que estamos tentando ampliar o uso de garantias. Não? Já hicimos várias garantias de outras formas, não, com canjes de deuda e tudo, mas esta é uma forma que estamos tentando fazer mais e mais, e nossa estratégia está basada em 3 ações que são claves. Não? A primeira é que necessitamos mais difundir, não? E adaptar estes tipos de produtos que temos. Não? A segunda parte é que, por parte do BID, estamos vendo as sinergias que temos entre a parte pública do BID e a parte privada. Então, estamos tentando trabalhar mais BID em BID Invest, e tentar identificar quais são as oportunidades, seja com a parte privada, a parte pública, e como podemos ter soluções conjuntas, não, para atrair isto. Então, essa é uma parte do trabalho. E a outra
yo mencioné aquí un ejemplo, pero estamos trabajando mucho en identificar soluciones innovadoras, ¿no? Y un ejemplo que mencioné es esta garantía de crédito para proyectos de inversión en Ecuador. Después del Ecuador ya estamos mirando otras posibilidades de utilizar algo semelhante, pero siempre adaptando las condiciones, ¿no? De proyecto, de país, ¿no? Otra parte es utilizar la tecnología que tenemos, ¿no? Ya hicimos varios canjes de deuda para crear espacio fiscal, ¿no? Para que podamos también utilizar este tipo de canje de deuda en esta área para ayudar proyectos para la transición energética. Y un eje de trabajo que es muy fuerte son las cogarantías con fondos de financiación combinada, los blended finance, especialmente por intermedio de bancos de desarrollo. Creemos que es un camino muy fuerte. Y hay un otro componente, un proyecto que es muy innovador, ¿no? Que diseñamos con el gobierno de Brasil, que se llama EcoInvest. Foi muito interessante a apresentação antes acá sobre Blended Finance, ¿no? E EcoInvest tem, de hecho, de los mecanismos são subastas que são hechas e instituições financeiras públicas e privadas participam nesta subasta, ¿no? E o critério para ganhar a subasta é o apalancamento que pode extrair de los recursos públicos, ¿no? Hubo una subasta, este fue un programa que es muy reciente, pero en octubre de 2024 ya movilizó 45 mil millones de reales, ¿no? Más de casi 8 billones de dólares, ¿no? En crédito privado, con un billón de recursos públicos, ¿no? Para proyectos Greenfield en infraestructura, transición energética, adaptación climática. E agora já estão na segunda subasta. Este é um projeto também que inclui mecanismos muito sofisticados e inovadores para gestionar o risco de moneda, não? Que estamos fazendo e trabalhando com o governo de Brasil. Então, creemos que este tipo de soluções, se a garantia do caso de Equador, formas de acesso ao mercado de capitales, trabalho junto com as bancas de desenvolvimento, ¿no? E soluções como esta de EcoInvest, que é um programa nacional, não cumple aí várias alternativas para esta renda que estamos falando, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, Anderson. Una parte importante que él ha mencionado en su intervención, la asistencia técnica, los marcos regulatorios y obviamente el acceso a financiamiento a través de estos productos innovadores como los fondos de garantía o EcoInvest, son fondeos que nos pueden ayudar a esta transición energética limpia que, claro, cada uno de los países y los bancos de desarrollo productivo necesitamos para lograr este alcance. Vamos a pasar a nuestro siguiente panelista, Jan Bloom, de KfW. Las siguientes preguntas disparadoras para él. ¿Por qué son tan importantes las interconexiones eléctricas internacionales para la seguridad energética? ¿Cómo pueden los bancos de desarrollo contribuir a aumentar la eficiencia energética? Adelante, Jan. Buenos días, señoras y señores. Es un gran placer estar acá en este lindo país, en la Asamblea de ALIDE, en este panel. Muchas gracias por la invitación. Ya se ve la breve presentación que consta de 3 partes. Quería presentar quiénes somos, qué hacemos en América Latina y por último que sean nuestras actividades en el campo de seguridad energética en Alemania. ¿Quiénes somos? Ahora intentamos. Parece que funciona. Imagino que la mayoría de ustedes nos conocen como Banco Internacional de Desarrollo. Sea con KfW IPEX, DIG o KfW Banco de Desarrollo.
Pero no somos solamente un banco internacional de desarrollo, sino que también uno de los bancos domésticos más grandes del mundo, con asignaciones de 113 mil millones de euros en el año pasado. Tenemos muchísimas actividades en Alemania, los informaré un poco más adelante de ellos. En América Latina tenemos proyectos en los países que están colorados de verde en este mapa y además con muchos de ustedes, con bancos regionales de desarrollo. Nuestras asignaciones fueron un 6.5 mil millones de euros en los últimos años, con una cuota climática de casi 70%. Todo eso bajo el mandato del gobierno alemán. Entonces, segunda parte, ¿qué hacemos en el campo de seguridad energética en América Latina y Caribe? Tres ejemplos breves. Con la CAF tenemos una línea de crédito de 185 millones de US dólares para contribuir a la eficiencia energética y una mejor integración de las energías renovables en los sistemas de electricidad en el continente. Un ejemplo de un subproyecto sería en Paraguay, donde donde CAF contribuye con nuestro refinanciamiento en la modernización de la transmisión. Un segundo ejemplo es el financiamiento de una inversión directa, no vía una línea de crédito con el Banco de Desarrollo del continente. Con 34 millones de euros financiamos una planta fotovoltaica en Bolivia. Bolivia consume 10% de fuentes solares eólicos solamente. Todavía para diversificar la matriz energética financiamos este proyecto. Último ejemplo del continente sería una nueva línea de crédito, una plataforma de financiamiento del hidrógeno verde. Bajo el techo Global Gateway de la Unión Europea, financiamos juntos con nuestros colegas de la Unión Europea, con el Banco Europeo de Inversiones, esta plataforma para promover el mercado de hidrógeno verde en Chile. Entonces, esos fueron nuestros ejemplos, cómo contribuimos como Banco Internacional. En Alemania también tenemos unos desafíos enormes en la seguridad energética. ¿Por qué? Número uno, la economía alemana consumó muchísima energía de combustibles fósiles. Todavía, ya desde hace unos años, estamos en una transformación, una transición exigente hacia una matriz más sostenible. Es verdaderamente un cambio radical de nuestro sistema de energía. Número dos, adicionalmente, con la guerra rusa contra la Ucrania, perdimos uno de los proveedores más importantes de nuestro país. 25% de nuestro consumo de energía primaria venía de Rusia. Eso, ¿no? Esta falta fue un gran problema, un gran desafío para nosotros. Entonces, ¿qué hicimos? En el sentido horario, tenemos unos programas muy grandes en el campo de la eficiencia energética. En edificios privados, también en las empresas. En el ámbito de la energía urbana, financiamos el ahorro de energía, el uso
de calor residual, programas de iluminación público, etc. Las energías renovables. Ya de Bancoldex sentimos cómo es importante apoyar las empresas en su autoconsumo de energía renovables. Es parte de nuestros programas, como son plantas fotovoltaicas, eólicas grandes, incluyo offshore. Las redes nacionales de electricidad, sabemos que la integración de energía renovable necesita redes fuertes, flexibles, inteligentes, y por eso apoyamos este desarrollo. Impulsamos en el menor tiempo posible la construcción del primer puerto para el gas natural líquido. Apoyamos las empresas innovadoras que trabajan en el campo de energía. Los pymes, proporcionamos también capital de riesgo para startups que trabajan en este ámbito. Y por final, muy relevante para responder a la pregunta, particularmente para fuentes renovables fluctuantes, serían las interconexiones fluctuantes. Mi última lámina muestra un proyecto que tenemos en Europa como Banco Doméstico de Desarrollo, que es una interconexión que se llama NordLink, una autopista verde, un cable submarino que conecta Noruega y Alemania por la primera vez directamente. ¿Por qué son tan importantes? Porque es un elemento muy importante para aumentar la seguridad energética. También en ese caso Alemania tiene la oportunidad de exportar energía fotovoltaica barata durante el día. Noruega exporta su energía hidroeléctrica durante la noche. Por eso es un proyecto con ventajas para ambos países. Todos esos proyectos de interconexión internacional requieren un business model, un modelo de negocio valiente, también un acuerdo de los sistemas energéticos, la sincronización de muchos aspectos técnicos también. En resumen, hemos visto que como bancos de desarrollo tenemos muchísimas oportunidades para apoyar la seguridad energética en nuestros países. Muchísimas gracias, Jan, y qué interesante, digamos, este tema de modelos de negocio y las interconexiones eléctricas. Realmente es apasionante este tema que todavía no se está implementando en países de América Latina, pero sería muy importante el llevar adelante acciones con bancos de desarrollo como el de Alemania para estas interconexiones eléctricas internacionales. Voy a pasar a nuestro siguiente panelista, Francisco José Fortuny, que es de AIIB, que es el Banco de Inversión de Asia. Las siguientes preguntas disparadoras. Considerando la experiencia de AIIB en financiar transiciones energéticas en Asia y otros países, ¿qué estrategias podría considerar el banco para apoyar a los países de América Latina en alcanzar similares objetivos? Adelante, Francisco. Muchas gracias, en primer lugar, por invitar al Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, AIIB, a participar en esta primera conferencia ALIDE. Queríamos darles las gracias y también agradecer a los socios organizadores de esta conferencia. Y bien, queríamos también dar un poco unas pinceladas para presentar a aquellos que no nos conozcan el Banco Asiático de Infraestructuras, de Inversiones en Infraestructuras, AIIB. ¿Qué hacemos en Latinoamérica en estos momentos? ¿A qué nos dedicamos en Asia? Y un poco darles esta perspectiva que espero pues, les ayude a identificar tal vez oportunidades de colaboración. Bien, vamos a dar un breve repaso a nuestras características como institución. Somos un banco multilateral, un banco de desarrollo
que fue establecido por tratado internacional en 2016 y con un enfoque para financiar infraestructura sostenible, innovadora y conectada. Es lo que nosotros llamamos Infrastructure for Tomorrow, o I4T. Contamos con una capitalización de 100.000 millones de dólares y hasta la fecha hemos aprobado a 60.000 millones en varios proyectos, en 315 proyectos para ser exactos, de los cuales 25% corresponden a financiaciones no soberanas, a financiaciones de sector privado o sin garantía explícita del Estado. Tenemos 110 países miembros, incluidos 7 miembros plenos en América Latina. Estos son Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay. Hay otros miembros también que son prospectivos y, bueno, una vez hayan completado el proceso de accesión, podrán devenir miembros de derecho pleno en el banco y empezar a recibir financiaciones. También tenemos acuerdos estratégicos con actores clave, como pueden ser, aparte del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF, también tenemos acuerdos de cooperación con BNDES, con Fondplata, y hemos realizado proyectos hasta la fecha por valor de 220 millones de dólares aquí en Latinoamérica. Tenemos actualmente solamente 4 clientes. Como pueden ver, estos son 2 miembros de ALIDE, PDMG y CONAFIPS, además de inversiones que hemos realizado a través de fondos de vehículos de Vinci y Patria. Pueden ver que la idea o la estrategia de empezar a trabajar con intermediarios financieros no es dada por otras circunstancias, que la necesidad de comprender mejor el contexto en el que queremos operar a largo plazo, y por esa razón vemos que trabajar con entidades financieras, con bancos de desarrollo nacionales, con fondos, nos da esta visión de conjunto, esta visión global, nos permite conocer un poco mejor el contexto antes de entrar a financiar de forma directa grandes proyectos. También quisiera apuntar que dentro de los 60.000 millones que hemos aprobado hasta la fecha, aproximadamente 4.000 millones son préstamos a través de intermediarios financieros, de bancos, y 2.700 millones son a través de bancos nacionales de desarrollo. Es decir, bancos nacionales de desarrollo juegan un papel muy importante en la expansión del negocio de A y B, especialmente en Asia y, como hemos podido ver, también en Latinoamérica. Queríamos también dar unas cuantas pinceladas al tipo de productos o a las herramientas que tenemos en nuestro haber ahora mismo para apoyar la transición energética y apoyar la seguridad energética en países tanto de Asia como de América Latina. Es importante identificar, sin embargo, que la seguridad energética está predicada en 3 aspectos. Primero está la generación, la diversificación del mix o de la matriz de generación. Segundo, las redes de transmisión, distribución y potencialmente el almacenamiento. Yo vengo de España, creo que hemos tenido hace poco un episodio muy interesante donde se ha puesto de relieve la importancia de la red en la seguridad energética. Y tercero está la gestión de la demanda. A medida que los países se industrializan, a medida que promueven su crecimiento económico, tienen que encontrar formas de gestionar o de mitigar el sobreuso o la ineficiencia del sistema energético. Es decir, las soluciones de demanda también son muy importantes y es un área donde también los bancos pueden jugar un papel fundamental, especialmente financiando proyectos de eficiencia energética que tienden a ser granulares, pequeños, distribuidos, y para lo cual es necesario tener una presencia local, un conocimiento de los sectores, tener múltiples clientes y ser capaces, por tanto, de trabajar con estos clientes de forma precisa y rápida. A nivel de productos, podemos empezar desde la parte más genérica. Tenemos tanto préstamos, policy loans, que están vinculados a acciones específicas de los reguladores o de los gobiernos. Y estos son préstamos que se entregan por adelantado, condicionales a ciertas acciones regulatorias. Esto es algo que podemos poner en marcha y, de hecho, ya estamos implementándolo en varios países asiáticos.
Tenemos también la posibilidad de realizar préstamos soberanos directos, pero hemos trabajado, como hemos dicho antes, con varias instituciones nacionales, bancos de desarrollo, bajo garantía soberana. Sin garantía soberana podemos trabajar, podemos extender préstamos verdes, préstamos vinculados a la sostenibilidad, que pueden incentivar el cumplimiento de ciertas metas climáticas o ciertos comportamientos. Las líneas de crédito a través de bancos nacionales de desarrollo nos permiten financiar múltiples proyectos de energía renovable, eficiencia energética, movilidad eléctrica, y vamos a dar unos cuantos ejemplos en breve. Podemos cofinanciar con otros bancos, no estamos en una posición de competición, más bien creo que las metas que queremos alcanzar nos atañen a todos y tenemos que trabajar de forma conjunta con otros bancos regionales o internacionales en la consecución de estos objetivos. También podemos movilizar actores en financiación que podríamos llamar combinada o blended finance. Podemos trabajar, por ejemplo, con donantes asiáticos o con grandes entidades sin ánimo de lucro para financiar estructuras que permitan mitigar el riesgo y crear proyectos bancables. Hemos financiado en moneda local en algunos países. Por lo general, nosotros somos un banco que presta en dólares, en euros, podemos prestar en yuanes. Moneda local normalmente requiere el uso de permutas financieras, de swaps, y por tanto, en el caso de los bancos de desarrollo, por lo general acostumbramos a prestar directamente en moneda dura. Podemos trabajar, como hemos dicho antes, también con fondos de inversión, y esto ha probado ser un sistema, un modelo bastante útil para conocer el contexto del mercado y para, de forma selectiva, también invertir en ciertos proyectos. De hecho, tenemos un proyecto, hemos trabajado con Patria también a nivel directo en la financiación de proyectos específicos, y creo que habrá uno que se anunciará dentro de poco. Y por último, tenemos acceso a asistencia técnica. Tenemos la capacidad también de movilizar tanto nuestros recursos propios para proyectos de asistencia técnica, asistencia, por ejemplo, medioambiental, social. Podemos trabajar también con donantes externos, y somos un miembro implementador de la MCDF, que es el Centro Multilateral de Cooperación en Finanzas de Desarrollo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde les voy a dar un par de ejemplos del tipo de proyectos que hemos realizado. Tal vez el primer proyecto no sea tan innovador, pero me ha parecido interesante recalcarlo, primero porque son proyectos que llevamos implementando desde 2018 con dos bancos nacionales de desarrollo en Turquía. Estos son facilidades de crédito que empezaron con una garantía soberana y hemos realizado varias ediciones, varias fases, hasta llegar a los 500 millones de dólares invertidos. Con estos 500 millones de dólares hemos conseguido financiar 26 subproyectos, generalmente energía renovable, sobre todo eólica, pero también algo de solar y geotérmica, y hemos llegado a alcanzar los 2,5 gigavatios de capacidad instalada, movilizando 3.000 millones de financiación en Turquía. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque desde 2018 hasta ahora, Turquía ha pasado por varias fases de crisis. Ha pasado por una devaluación monetaria, hiperinflación, ha pasado por una crisis política, está viviendo también una crisis comercial, es decir, está siendo impactada por la crisis comercial, y todo eso no ha mermado la capacidad del país de seguir invirtiendo en energía renovable con el apoyo adecuado de estos bancos nacionales de desarrollo. No es tan importante tal vez el término, la inversión de los bancos nacionales de desarrollo tiene que ser contracíclica, más bien tiene que ser constante. Y es lo que ilustra perfectamente este ejemplo, es el hecho de que a base de seguir invirtiendo, a pesar de las adversidades, a pesar del contexto macroeconómico, hemos llegado a alcanzar un impacto muy visible, significativo en la transición energética de este país. Este país está alcanzando sus metas, sus cotas o sus contribuciones determinadas bajo el Acuerdo de París, en parte gracias a este tipo de intervenciones. Claro, no estamos solos en
en este mercado. También trabajamos con el Banco Mundial, también estos bancos trabajan con varios donantes que les están proporcionando esta línea de liquidez que les permite funcionar de forma efectiva y encontrar proyectos de gran impacto. También hablábamos antes de la voluntad política. En este caso, Turquía se caracteriza por ser un país que, a pesar de las crisis, tiene gran capacidad de endeudamiento, porque no tiene en estos momentos un endeudamiento demasiado alto a nivel público. Así que el gobierno tiene la capacidad de ofrecer estas garantías, de delegar a estos bancos nacionales la ejecución de estos proyectos y lo hace de forma delegada, pero ofreciendo su estatus su garantía crediticia. Aquí nos juntamos un banco solvente de desarrollo con una garantía crediticia por parte del Estado, más el estatus preferente de crédito de las IFIs. Así que queremos una estructura muy robusta que permite seguir invirtiendo en energía renovable y en transición energética. Tal vez haya países en Latinoamérica que puedan seguir también este modelo y donde estaríamos encantados también de participar. Quería también darles un ejemplo de una facilidad vinculada a la sostenibilidad. Este es un proyecto que fue dirigido en gran parte por IFC. Nosotros participamos, es nuestra segunda facilidad de este tipo a nivel global. Y fue un proyecto muy interesante porque es un proyecto de 550 millones de dólares global. Tiene 3 participantes, aparte de, tenemos a IFC, AIIB, Proparco como principales bancos en esta estructura. IFC también ha trabajado con aseguradoras o entidades de crédito para movilizar el resto de la financiación. ¿Y por qué es un proyecto interesante? Bueno, es un proyecto que primero ataja el problema de la transición energética en 2 países clave, que son Polonia y Sudáfrica. Son países con un mix energético muy sesgado hacia el carbón y, por tanto, están en necesidad urgente de inversiones de calado y por parte de entidades como ENGIE, que puede movilizar las financiaciones, las inversiones necesarias para promover la transición energética en estos mercados. Y también fue un proyecto interesante en el sentido de que IFC, AIIB tienen la capacidad de trabajar en mercados muy dispares, que otros bancos pueden invertir, por un lado, en Polonia y al día siguiente también en Sudáfrica dentro de la misma facilidad. Entonces, bueno, esta flexibilidad es algo que puede atraer la participación de actores clave como ENGIE en varios mercados con una sola solución que aglutina varios proyectos y además ofrece cierta flexibilidad a nivel de precio a través de la estructura de sostenibilidad. La estructura de sostenibilidad está vinculada a objetivos corporativos. Es muy interesante desde el punto de vista de los bancos de desarrollo este tipo de facilidades, porque a través de esta estructura podemos declarar esta flexibilidad que es financiación climática. Es financiación climática porque trasciende los proyectos concretos que está financiando. Está vinculada a un cambio de comportamiento que atañe a toda la compañía. Y en este caso los cambios de comportamiento son la retirada de las plantas de cierto nivel de plantas de carbón, la expansión de la energía renovable y, por último, las mejoras en las prácticas de seguridad laboral. Bueno, con esto quería simplemente darles unos ejemplos del tipo de intervenciones que AIIB puede realizar tanto en sus países miembros como en Latinoamérica. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Francisco. Es muy importante establecer una relación de blended financial, buscar estructuras robustas para la transición energética y, claro, lógicamente aportar a las
contribuciones nacionalmente determinadas y generar impactos positivos en el medio ambiente. Muchísimas gracias, Francisco. Con esto cerraríamos nuestro panel. Y claro, me imagino que debe haber gente que debe estar ansiosa en hacer algún tipo de consultas, pero yo creo que vamos a tener el break para que puedan abordar a nuestros panelistas y puedan responder sus consultas. Les agradezco a los panelistas y enriquecernos con tan rica información que hemos tenido para hacer una transición energética más sostenible, más justa y generemos un medio ambiente para futuras generaciones sostenible. Muchísimas gracias.